Todavía recuerdo el olor de aquella mañana. Era ese olor a lluvia vieja que se queda pegado en las paredes de los edificios viejos del centro histórico. Ese olor a humedad y a tiempo detenido que yo asocio con las cosas que no tienen remedio. Eran poco más de las 4 de la mañana cuando sonó el teléfono, y el número que apareció en la pantalla era el de mi hija, mi Valentina. No era raro que me llamara tarde. Ella siempre ha sido trasnochadora desde chica. Pero algo en la vibración del teléfono, algo que no sé explicar con palabras, me hizo sentir antes de contestar que esto era diferente, que esto era de las llamadas que dividen la vida en dos mitades, lo que había antes y lo que vendría después. Contesté y no escuché su voz. Escuché un sonido que tardé unos segundos en identificar, porque nunca había escuchado algo así saliendo del cuerpo de mi hija. Era un llanto que no tenía forma. No era el llanto de tristeza ni el llanto de coraje. Era el llanto de alguien que ha estado tanto tiempo sin llorar que el cuerpo ya no sabe bien cómo hacerlo. Y entonces lo que sale es ese sonido roto, entrecortado, como cuando intentas hablar bajo el agua. Me incorporé de la cama sin darme cuenta. Mis pies tocaron el piso frío de loseta y yo ya estaba de pie, con el corazón golpeando en los oídos, diciéndole su nombre. Valentina. Valentina, ¿qué pasó, mi amor? Y ella tardó casi un minuto en poder decirme una sola cosa, solo el nombre de un hotel, Hotel Lerma, y luego otra vez ese llanto sin forma. Tengo 71 años y he vivido muchas cosas difíciles. Enterré a mi madre cuando tenía 42. Enterré a mi esposo, a mi Aurelio, hace ya 10 años de un infarto que no le avisó a nadie. He visto a mis hijos pasar por divorcios, por enfermedades, por pérdidas de trabajo, pero en todos esos años, con todo lo que he cargado, nunca había sentido el miedo de esa madrugada. Era un miedo diferente. Era un miedo que se instaló en el centro del pecho, como un bloque de hielo, y que no se movió en semanas. Me llamo Refugio Estela Domínguez Vivedá, de Peralta. Nací en Puebla, en la colonia La Paz, en una casa de adobe con patio de naranjos que ya no existe. Tengo 3 hijos, mi Valentina, que es la mayor y tiene 43 años, mi Roberto, que vive en Monterrey con su familia, y mi Lupita, la más chica, que todavía vive aquí en Puebla a 3 calles de mi casa. Llevo más de 40 años viviendo en esta ciudad, en esta misma colonia, en esta casa que Aurelio y yo compramos cuando los niños eran todavía pequeños y el mundo parecía todavía manejable. Valentina vive en la Ciudad de México desde hace 15 años. Se fue a estudiar la maestría y ya no regresó, que es lo que pasa siempre con los hijos que se van a estudiar a la capital. Yo nunca se lo reproché porque eso era lo que ella quería y uno no puede vivir la vida de sus hijos. Pero sí extrañaba tenerla cerca. Hablábamos por teléfono casi todos los días, eso nunca cambió. Y cada vez que venía a Puebla a visitarme, aunque fuera por 2 días, yo me ponía a cocinar desde una semana antes, como si fuera a llegar el Papa. Chiles en nogada cuando era temporada, mole negro de sus especias de siempre, memelas con frijoles y quesillo del mercado El Alto. Esa era mi manera de decirle que la quería, que la extrañaba, que su lugar en esta casa siempre estaría listo. Antes de seguir necesito pausar un momento aquí, porque lo que estoy a punto de contarles es algo que durante mucho tiempo no pude decir en voz alta sin que se me quebrara la garganta. Y si están escuchando esto ahora, de madrugada, o en el camino al trabajo, o mientras lavan los trastes, quiero que sepan que no están solos con lo que sea que estén cargando. Denme un momento de su tiempo. Dígame desde dónde están escuchando esto, qué ciudad, qué estado, a qué hora están. Pónganlo en los comentarios porque yo los leo. Y si esta historia les está llegando, si sienten que alguien que conocen podría necesitar escucharla, den un like antes de continuar. Suscríbanse si todavía no lo han hecho porque aquí hay una historia nueva cada día. Esta viejita tiene muchas cosas que contar todavía. Aurelio siempre dijo que yo tenía lo que él llamaba el olfato de las madres, que antes de que los niños abrieran la boca, yo ya sabía si traían una mentira o una pena. No es un don especial, les digo yo.
es que uno les mira los ojos desde que nacen y con el tiempo aprende a leer todo lo que no dicen. Valentina desde chica fue así, de las que cargan sola con las cosas. Se fracturó el brazo en 5º año de primaria y estuvo 2 días sin decirme nada porque no quería preocuparme. Cuando finalmente me di cuenta del brazo inflamado y la llevé urgente a la Cruz Roja, me dijo muy seria que no había sido para tanto. Tenía 11 años. Así era mi Valentina, fuerte por fuera. Por dentro otra historia. El hombre con quien vivía Valentina en la Ciudad de México se llamaba Claudio Arredondo Salinas. Tenía 48 años. Era abogado corporativo de una firma importante en el Paseo de la Reforma, y la primera vez que lo conocí en persona me trajo flores. No a Valentina. A mí. Un ramo de alcatraces envueltos en papel café, que son mis flores favoritas y que Valentina por supuesto le había dicho. Ese gesto me llegó. Me pareció un hombre detallista, sensible, de los que saben escuchar. Me pareció exactamente el tipo de hombre que mi hija merecía después de un primer matrimonio que no funcionó y de varios años viviendo sola en esa ciudad enorme que no le perdona nada a nadie. Llevaban juntos casi 4 años cuando sonó el teléfono aquella madrugada. 4 años en los que yo los había visto en Navidad, en el cumpleaños de mi nieta más grande, en 2 viajes que hicimos juntos a Oaxaca y a San Cristóbal. 4 años en los que Claudio me llamaba Doña Refugio con mucho respeto. Me preguntaba cómo estaba mi presión. Me traía quesos de importación y mezcal artesanal cada vez que venían a Puebla. 4 años en los que yo había dejado de preguntar con la misma frecuencia si Valentina estaba bien de verdad, porque me parecía que sí, que por fin estaba bien. Eso es lo que más me duele de todo, no lo que él le hizo, que eso también me duele hasta los huesos, hasta el último hueso del cuerpo. Pero lo que más me duele es haber dejado de preguntar, haber visto lo que quería ver, haber confundido la calma de mi hija con la paz, cuando en realidad era el silencio de alguien que ha aprendido a no hacer ruido para que las cosas no empeoren. Tardé 40 minutos en llegar al hotel aquella madrugada. Tomé un taxi porque yo ya no manejo de noche, no con mis ojos como están, y en el camino recé el rosario completo. No porque piense que Dios mueve los semáforos, sino porque necesitaba que mis manos tuvieran algo que hacer mientras mi cabeza intentaba prepararse para lo que fuera a encontrar. El taxista era un muchacho joven con música norteña en la radio, y yo le pedí que la apagara. Él me miró por el retrovisor y sin preguntar nada la apagó. A veces la gente sabe cuándo el silencio es lo único útil. El Hotel Lerma está en una calle angosta a 3 cuadras del Zócalo, de esas calles que de día tienen movimiento y de noche se quedan completamente vacías y hacen un ruido diferente con el viento. Subí 3 pisos por una escalera de madera que crujía en cada peldaño y toqué la puerta del cuarto que Valentina me había dicho. Toqué 2 veces muy despacio como le había dicho por mensajes. Escuché pasos lentos y la puerta se abrió. Lo que vi en esa habitación es algo que llevo cargando desde entonces como se carga una piedra grande. Mi Valentina estaba sentada al borde de la cama, con la misma ropa con que se había ido a cenar la noche anterior, y temblaba. No del frío. Era un temblor que venía de adentro, de muy adentro, de ese lugar donde el cuerpo guarda lo que la mente todavía no puede nombrar. Tenía el cabello pegado a la cara, tenía los labios partidos y resecos, y tenía, alrededor del cuello, una mancha oscura que yo tardé un momento en reconocer porque mi cerebro se resistía a llamarla por su nombre. Eran moretones, en el cuello de mi hija, una banda completa de moretones color vino, color tierra, que rodeaban su garganta como una marca. Me apoyé contra el marco de la puerta porque si no lo hacía, me caía, lo juro. Sentí las rodillas aflojarse y la pared fue lo único que me sostuvo durante esos segundos. Valentina levantó la vista hacia mí y en sus ojos había algo que nunca había visto en ellos en 43 años de conocerlos. Había vergüenza, no miedo, vergüenza. Y eso fue lo que me rompió más que cualquier otra cosa. Me acerqué a ella despacio, me senté a su lado en la cama. Tomé sus manos, que seguían temblando,
y no dije nada por un rato. Solo las sostuve. A veces lo primero que necesita alguien que ha pasado por algo terrible no son palabras, son manos. Ese lo sé de muchos años de ser madre y de haber trabajado durante casi 20 años como voluntaria en el centro comunitario de mi colonia, donde llegaban señoras con historias que a veces no te dejaban dormir. Había sangre en sus piernas. No era mucha, pero estaba ahí, y yo lo vi cuando ella se puso de pie para abrazarme, y los dos nos quedamos de pie en medio de ese cuarto de hotel pequeño, con olor a tabaco viejo y a ventana cerrada, abrazadas, llorando, mientras afuera empezaba a clarear el cielo sobre los volcanes. Lo que me fue contando en los siguientes minutos lo fui recibiendo como quien recibe golpes. 1. Pausa. Otro. Pausa. Porque así fue como ella lo dijo, con pausas largas entre cada cosa, como si su cuerpo necesitara descansar entre una verdad y la siguiente para poder seguir soportando el peso de todas juntas. Claudio la había tenido despierta toda la noche. No de la manera que uno imagina cuando dice eso. La había tenido despierta con sus manos alrededor de su cuello, apretando hasta que ella perdía el conocimiento. Y cuando ella volvía, él la miraba despertar y volvía a empezar. Una y otra vez, no en un momento de violencia ciega, con calma, con algo que ella describió como disfrute, y esa palabra me hizo cerrar los ojos y apretar sus manos más fuerte. Dijo que había escapado cuando él finalmente se quedó dormido, que había tomado su bolsa del suelo sin hacer ruido, que había salido descalza al pasillo, que había bajado las escaleras sin zapatos sobre el mármol frío, y que había llamado a un taxi desde la calle desierta sin saber bien qué hora era ni a dónde ir. Que lo primero que se le vino a la mente fue llamarme a mí. Valentina, le dije, te voy a llevar al hospital. Me apretó las manos con una fuerza que no esperaba de alguien en ese estado. No, mamá, todavía no. Y el miedo en su voz no era el miedo a los médicos, era otro miedo, un miedo con forma y con nombre. Entonces me dijo lo de las grabaciones. Claudio grababa. Desde hacía cuánto tiempo ella no sabía exactamente, pero grababa, con un aparato pequeño que había descubierto escondido en la habitación meses atrás y sobre el que él le había dicho tranquilamente que sí, que era de él, que lo usaba para trabajo. Grabaciones de audio, de video, noches como esa noche. Otras noches que yo no quiero describir en detalle, porque ese no es el propósito de esta historia, y porque el detalle no añade nada que la dignidad de mi hija no merezca proteger. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que ella me dijo a continuación, con la voz tan baja que tuve que inclinarme hacia ella para escucharla, como si la verdad fuera tan pesada que no podía pronunciarse a volumen normal. Había alguien más que recibía esas grabaciones, alguien que las pedía, alguien que conocíamos. Y antes de que ella pudiera decirme el nombre, sonó el teléfono de Valentina, y los dos nos quedamos completamente quietas en ese cuarto pequeño con el amanecer entrando por las cortinas, mirando la pantalla iluminada como si fuera una amenaza. Era él. No contestamos. Valentina apagó la pantalla del teléfono con el dorso de la mano, como si le tuviera miedo incluso a la luz de su nombre. Y lo pusimos boca abajo sobre la cama, y yo puse mi mano encima de él, como si eso fuera a silenciar algo más que el sonido. El corazón me latía en los oídos. En todos mis años de vida, nunca había estado en una habitación donde el silencio pesara tanto. Valentina tardó un momento en volver a hablar. Recogió el cabello hacia un lado con los dedos, un gesto mecánico, automático, de esos que uno hace cuando el cuerpo sigue moviéndose, aunque la mente esté en otro lugar, y me miró con esa expresión que reconocí inmediatamente, porque era la misma que tenía de niña cuando me iba a decir algo que le costaba trabajo decir. Esa expresión de estar buscando las palabras correctas en un cajón que no abre bien. El nombre que me dijo era el nombre de alguien que había estado sentado a mi mesa en Navidad, que había comido mi mole, que había brindado con nosotros, que había abrazado a Valentina delante de todos con el afecto natural de quien es familia. No voy a decirles ese nombre todavía porque necesitan entender primero cómo llegamos hasta ahí.
¿Cómo es posible que algo así exista detrás de la superficie de una familia que, vista desde afuera, parecía completamente normal? ¿Cómo es posible que uno viva al lado de una herida tan profunda y no la vea? Porque si se los digo ahora sin contexto, van a escuchar el nombre y van a sentir asco y horror. Y eso es correcto sentirlo, pero se van a perder lo más importante: entender cómo funciona esto, cómo se construye, cómo se sostiene. Porque solo cuando uno entiende cómo funciona, es capaz de reconocerlo, y reconocerlo es lo que salva. Permítanme contarles quién soy yo primero. No para hablar de mí, sino porque lo que yo era y lo que yo había vivido es exactamente lo que me permitió actuar cuando todo se derrumbó. Nací en 1954 en Puebla, en el barrio de Analco, que es uno de los barrios más viejos de la ciudad, de los que tienen su propia iglesia y sus propias fiestas y su propio carácter. Mi padre se llamaba Esteban Domínguez y fue carpintero toda su vida. Mi madre se llamaba Esperanza y fue maestra de primaria durante 32 años en la Escuela Benito Juárez de la colonia. De ella heredé la manía de observar, de mirar a la gente con atención, de no fiarme solo de lo que uno dice, sino de lo que hace, de cómo se para, de qué hace con las manos cuando cree que nadie lo está viendo. Crecí en una casa pequeña, pero con muchos libros, que era raro en ese tiempo y en ese barrio. Mi madre creía que los libros eran la única herencia que valía la pena dejar porque no se pierden en un temblor, ni te los quita el gobierno, ni se los lleva el río. Gracias a ella, llegué a la universidad cuando era la única muchacha de mi cuadra que lo hizo. Estudié trabajo social en la Universidad Autónoma de Puebla y trabajé durante 17 años en el DIF municipal, en el área de atención a familias en situación de vulnerabilidad. Eso lo necesitan saber. Que no soy una señora que reaccionó por instinto puro y por suerte todo salió bien. Soy una señora que durante casi 2 décadas atendió a mujeres y a niños que venían con historias de abuso, de violencia, de manipulación, que llenó expedientes y acompañó denuncias y estuvo presente en audiencias, que conoce cómo funciona el sistema desde adentro, con sus fallas y con sus posibilidades reales, y que reconoció, en el cuarto de ese hotel de madrugada, patrones que había visto documentados muchas veces y que nunca, nunca pensó que tendría que enfrentar en su propia familia. Eso es lo que el dolor más raro de todo, el que te llega cuando el conocimiento que tienes no te sirve para evitar la cosa, sino solo para entenderla después, para no perderte en la negación cuando todo tu ser quiere negarlo. Quiero pausar aquí un momento. Porque lo que les acabo de decir, que yo reconocí el patrón aún desde adentro del dolor, es algo importante. Y quiero preguntarles algo antes de continuar. ¿Alguna vez vieron a alguien cercano, a alguien que querían, cambiar de manera que no podían explicar? ¿Volverse más callado, más pequeño, más cuidadoso con las palabras? ¿Y se convencieron de que exageraban? Escríbanme en los comentarios. No me tienen que dar detalles. Solo díganme que sí o que no. Ese reconocimiento importa. Y si alguien que ustedes conocen necesita escuchar esto, compartan el video ahora, no al final, ahora, porque una historia como esta puede llegar a los oídos correctos en el momento que más se necesita. Sigan conmigo. Todavía falta mucho. Aurelio y yo nos conocimos en 1973 en una posada de la colonia. Él era estudiante de ingeniería civil y tenía un bigote que a su madre no le gustaba nada, y a mí me parecía muy gracioso. Nos casamos 2 años después, cuando yo tenía 21 años y él 23, con una boda pequeña en la parroquia de Analco y un guisado de mole que hizo mi madre con 2 kilos de chiles y una gallina que era famosa en el barrio por sus años y su mal carácter. Tuvimos 3 hijos en 6 años. Valentina nació primera, y desde el principio fue la más seria de los 3, la que observaba todo con esos ojos grandes que heredó de Aurelio. Roberto llegó 2 años después, todo lo contrario de su hermana, ruidoso y alegre y siempre con una rodilla raspada. Y Lupita, la más chica, que nació cuando yo tenía 29 y que desde entonces ha sido el alma de esta familia,
la que nos junta, la que recuerda todos los cumpleaños y los aniversarios de los muertos. Valentina se casó por primera vez a los 28 años con un ingeniero de Cholula que no era mala persona, pero que no era suficiente para ella. Y cuando se divorciaron a los 4 años, yo lo sentí, pero no le dije que estaba aliviada porque eso no se dice. Ella pasó unos años sola, construyendo su carrera en análisis financiero, viajando, leyendo, siendo la persona completa e independiente que siempre quiso ser. Cuando conoció a Claudio, hace ya 6 años, yo la noté diferente. Con esa ligereza de quien ha encontrado algo que no esperaba. Con esa alegría que a veces da miedo, porque uno ya sabe que la vida no siempre respeta las cosas que más quieres. La primera vez que lo vi a él en persona fue en una cena de cumpleaños que hice para mi Lupita en esta misma casa. Claudio llegó puntual, con las flores para mí, con un vino para la mesa, con una conversación fácil y atenta que hizo que todos los presentes pensaran que era un hombre notable. Sabía escuchar. Eso era lo más impresionante. En un mundo donde la gente solo espera su turno para hablar, Claudio te miraba cuando hablabas. Te hacía preguntas. Recordaba lo que habías dicho antes y lo retomaba. Ese tipo de atención se siente como un regalo. Ahora sé que también puede ser una herramienta, porque eso es lo que hace un hombre como Claudio Arredondo. No llega con la cara que va a mostrar al final, llega con la mejor cara que tiene. Invierte tiempo, invierte afecto, o lo que parece afecto. Se instala en la confianza de la familia como se instala una planta en tierra buena, despacio, con paciencia, hasta que las raíces llegan tan hondo que arrancarla duele aunque hayas decidido que tiene que irse. En los primeros 2 años que Valentina y él estuvieron juntos, yo no vi nada. O vi cosas y no las nombré, que es diferente, pero que termina siendo lo mismo. Vi que Valentina hablaba menos de sus amigos, que las reuniones con sus amigas de la maestría se fueron espaciando, que cuando yo la llamaba los fines de semana, a veces tardaba en contestar, y cuando lo hacía, había como una urgencia en su voz, como si hubiera algo más importante esperando. Vi que dejó de venir a Puebla en las fechas en que siempre venía, el Día de la Madre, las posadas, el cumpleaños de su hermana, y que las excusas eran razonables, trabajo, compromisos de él, cansancio del viaje, pero que se fueron acumulando. Vi que en las fotos que subía a su teléfono, que yo veía, aunque ella no lo supiera, dejó de salir sin maquillaje. Que las fotos de los viajes que hacían juntos mostraban siempre a ella perfectamente arreglada, sonriendo, con él justo al lado o detrás, con esa presencia de los hombres que necesitan ser el centro visual de cada imagen que los incluye. Vi todo eso, y me dije que eran los ajustes normales de una relación nueva, que me estaba poniendo vieja y desconfiada, que ya había habido una vez que no apoyé bien a Valentina en su primera relación y no quería repetir eso, que ella era adulta y sabía lo que hacía. El aislamiento progresivo no se ve cuando está pasando. Eso es lo más terrible de ese patrón. Uno no recibe una llamada que diga tu hija ya no tiene amigos y ya no viene a visitarte y ya no es la misma persona de antes. Lo que recibe uno es una serie de pequeños eventos razonables, cada uno explicable por sí solo, que juntos forman una imagen que solo se ve cuando uno da varios pasos hacia atrás y mira todo desde lejos. Para cuando uno tiene esa perspectiva, generalmente ya ha pasado demasiado tiempo. Yo tardé casi 3 años en dar esos pasos hacia atrás. Lo que me hizo hacerlo no fue un momento dramático. Fue una comida. Una comida aquí en Puebla, en esta misma cocina, el domingo de Ramos del año pasado. Vinieron los 3 juntos, Valentina, Claudio y mi nieta Sofía, que es hija del primer matrimonio de Valentina y que tiene 16 años. Hice clemole con costilla y tamales de rajas con queso del mercado de la Victoria y una tarta de manzana que es la favorita de Valentina desde los años 80. Durante la comida estuvimos hablando de todo un poco. Claudio contaba historias de trabajo con esa facilidad que tiene para narrar, haciendo reír a la mesa, siendo el hombre encantador de siempre. Y yo lo observaba. No sé por qué ese día lo observé diferente.
Quizás porque me estaba poniendo más atenta a las cosas conforme me voy haciendo mayor. Quizás porque Valentina ese día no reía exactamente igual. No es que pareciera triste, era más sutil. Era que cuando reía lo hacía con una fracción de segundo de retraso, como si antes de soltar la carcajada mirara hacia él para ver si era correcto hacerlo. Es una cosa pequeñísima, del tipo de cosa que nadie nota. Pero yo fui maestra de mi madre, y lo que me enseñó es a leer lo que no se dice. Después de la comida, mientras Claudio y Roberto hablaban en la sala y Lupita lavaba los trastes, me quedé sola con Valentina en el patio. Estábamos sentadas en las sillas de hierro bajo el naranjo, tomando café, y yo le pregunté directamente: ¿Estás bien, hija? No de la manera en que uno pregunta eso de relleno, sino de verdad. Mirándola a los ojos, ella también me miró. Y durante un momento muy breve, algo cruzó por sus ojos que yo reconocí. Era la expresión de alguien que está a punto de hablar y decide callarse, como cuando uno pone el pie en un escalón y lo retira antes de apoyar el peso. Sí, mamá, claro, estoy bien, estoy solo cansada. Es que el trabajo ha estado muy pesado. Y yo le creí, o decidí creerle, que es distinto. Hay algo que los profesionales de la psicología y del trabajo social saben muy bien y que tardé toda una carrera en aprender en los huesos, no solo en la cabeza. Cuando una persona que ha vivido bajo control por mucho tiempo dice que está bien, generalmente no está mintiendo con mala intención. Está diciendo lo que aprendió a decir para mantener la paz, para que nada empeore. Porque en algún momento de la relación, decir que no estás bien trajo consecuencias que aprendiste a no querer repetir. Y entonces, la frase "estoy bien" se convierte en un reflejo, automático. Incluso cuando la persona que te pregunta, eres su madre y estás en el patio de la casa donde creciste bajo un naranjo que tiene 40 años y cuya sombra las dos conocen de memoria. Valentina aprendió a decir, estoy bien. Y yo aprendí a aceptarlo. Y entre esas dos cosas aprendidas, hubo 3 años que no puedo recuperar. Aquí en Puebla tenemos una manera de decir las cosas difíciles que es muy nuestra. Cuando algo es verdad pero duele, lo decimos con los ojos, no con la boca. Mi Valentina me lo dijo con los ojos ese domingo de Ramos, y yo lo recibí con los míos, solo que ninguna de las dos estuvo lista para actuar ese día. A veces la verdad necesita su tiempo para hacerse soportable, para convertirse en algo que uno puede sostener con las manos sin que queme. Lo que no sabía yo entonces era que el tiempo que le quedaba a esa calma falsa se medía ya en semanas. La noche en que todo se rompió, Valentina había ido a cenar con Claudio a un restaurante en la colonia Polanco que él conocía desde hacía años. Una cena de negocios en apariencia, clientes de su firma, un ambiente público, vino caro y conversación de trabajo. Valentina me lo había contado así por mensaje esa tarde. Cena con clientes de Claudio, te llamo mañana. Yo le respondí que me contara, que qué gusto, y guardé el teléfono sin pensar nada. Lo que pasó después de esa cena es lo que ella me fue contando en fragmentos en aquel cuarto de hotel, con el amanecer entrando por las cortinas y el nombre de alguien que yo conocía todavía sin decirse, flotando entre nosotras como una nube que ninguna quería tocar todavía. Pasamos la mañana en ese cuarto de hotel. No salimos. Valentina no quería que nadie la viera. No quería llamar a nadie todavía. Solo quería estar ahí, en ese espacio en pausa entre lo que había pasado y lo que tendría que pasar. Yo le limpié el cuello con agua tibia y una toalla. Le lavé las manos. La ayudé a cambiarse con ropa que yo traía en una bolsa, porque tengo la costumbre desde que estaba en el DIF de tener siempre una bolsa lista con cosas básicas, por si alguien necesita. La hice comer algo del desayuno que pedimos al cuarto, aunque ella apenas pudo con un poco de pan dulce y un café. Y mientras hacía todo eso, la dejé hablar, sin interrumpirla, sin hacer preguntas todavía, solo escuchando. Hay una cosa que aprendí en años de trabajo con mujeres en situaciones de violencia que parece simple, pero que cuesta mucho aplicar. La primera necesidad de alguien que acaba de escapar de algo terrible no es un plan. No es información sobre instituciones, ni números de teléfono, ni derechos legales.
lo primero que necesita es ser escuchado. Sentir que alguien está ahí, completamente ahí, sin agenda propia, sin prisas, sin tratar de arreglar todavía lo que no tiene arreglo rápido. Sentir que lo que vivió fue real y que importa y que no está solo o sola con eso. Eso primero. Todo lo demás después. Valentina me habló durante casi 2 horas. Me contó desde el principio, desde los primeros meses de la relación, cuando las cosas eran buenas de verdad o parecían serlo. Me contó el momento exacto en que algo cambió. No fue un momento de violencia. Fue una noche en que ella dijo algo en tono de broma sobre el trabajo de él, y él se quedó en silencio por un momento, y luego sonrió y dijo algo tan tranquilo y tan preciso sobre sus propias inseguridades, que ella se sintió tonta e injusta en lugar de sentir que la había herido. Eso fue todo. Eso fue el primer ladrillo. Me contó cómo fue creciendo esa arquitectura, las correcciones sutiles que parecían cuidado, la manera en que él enmarcaba sus decisiones como protección hacia ella, la forma en que, cuando ella cuestionaba algo, la conversación terminaba siempre con ella sintiéndose equivocada o exagerada o demasiado sensible. El cansancio que fue instalándose con el tiempo, ese cansancio de alguien que ha peleado batallas pequeñas durante años y ya no tiene energía para pelear ninguna más. Me contó sobre las noches, no todas, solo algunas, las que eran importantes que yo supiera. Lo que describió tiene un nombre clínico. Los profesionales lo llaman estrangulamiento no letal. Es una forma específica de violencia que se documenta en la literatura médica y criminológica porque tiene características que la distinguen del resto. No deja fracturas ni cortes visibles. Deja marcas que se borran. Es íntima y aterradora de una manera que otros tipos de violencia no son. Y su presencia en una relación es uno de los indicadores de más alto riesgo que existen para la vida de la víctima. Eso yo lo sabía de mi tiempo en el DIF. Eso es lo que me hizo entender, mientras mi hija me hablaba en ese cuarto pequeño, que la situación era de una gravedad que no admitía espera. Pero todavía no me había dicho el nombre. Antes de que me lo dijera me preguntó algo. Me preguntó si yo iba a creerle, no como una duda real sobre mí, como una necesidad. Como cuando uno necesita escuchar algo que en el fondo ya sabe pero que adquiere un peso diferente dicho en voz alta por otra persona. Le tomé las manos, las dos, y le dije lo que le hubiera dicho a cualquier mujer que hubiera llegado a mi oficina del DIF hace 30 años con esa expresión en los ojos. Le dije, aquí no vas a tener que convencerme de nada. Te escucho, te creo. Vamos a pensar juntas qué sigue. Y entonces me dijo el nombre. Necesito que antes de continuar, respiren conmigo, porque lo que viene es lo que más me costó sostener. Y si están escuchando esto, si todavía están conmigo después de todo lo que he contado hasta aquí, quiero que sepan que lo que sigue no es un accidente de la narrativa. Es exactamente por qué esta historia importa, por qué no la podía guardar más tiempo. Déjenme un comentario ahora, en este momento, solo algo que me diga que están ahí. Una palabra, una ciudad, lo que sea, porque yo, a mis 71 años, sigo necesitando saber que no estoy hablando sola en la oscuridad. Den el like si todavía no lo han hecho. Suscríbanse. Y quédense, porque lo que viene ahora es la parte que cambia todo. El nombre que me dijo Valentina era el de su hermano, Roberto. Mi hijo Roberto, que vive en Monterrey con su mujer y sus 2 hijos, que tiene 40 años, que me llama todos los domingos, que trajo a sus hijos a Puebla el verano pasado y los llevé al mercado El Parián y compramos dulces y los niños se mancharon la camisa de tamarindo y yo me reí más que en meses. Roberto era quien recibía las grabaciones. Me lo escuché decir, lo procese. Y algo dentro de mí, algo que tenía que ver con 40 años de conocer a mi hijo, intentó buscar una explicación diferente, una malinterpretación, un error, algo que hiciera que esa oración no significara lo que significaba. No la encontré. Lo que Valentina me explicó en los siguientes 20 minutos fue que Claudio y Roberto se conocían desde antes de conocerla a ella, que se habían conocido en un ambiente profesional,
en un evento de abogados en la Ciudad de México, al que Roberto había asistido como representante de su empresa en Monterrey, que habían tenido una relación que ella no conocía del todo, una relación de negocios en apariencia, pero también otra cosa, y que Claudio, gradualmente, le había presentado a Roberto como un excelente partido para su hermana soltera, que había sido Claudio quien había organizado el encuentro entre Valentina y Roberto para que se conocieran, lo que sonó absurdo hasta que Valentina me aclaró que Roberto y ella no se habían conocido en ningún contexto romántico, sino que había sido Claudio quien le había dicho a ella que tenía un amigo especial que quería presentarle. El orden de las cosas no era lo que yo había entendido durante 4 años. No era que Valentina había conocido a Claudio y luego Claudio había conocido a Roberto. Era que Claudio ya conocía a Roberto y que había buscado activamente a Valentina. La cabeza empezó a girarme. No me quedé en ese pensamiento todavía. Todavía faltaba lo peor. Valentina me dijo que había encontrado mensajes. No los había buscado. Los había visto por accidente una noche cuando tomó el teléfono de Claudio pensando que era el suyo, que los tenían del mismo modelo y la pantalla ya estaba desbloqueada. Lo que leyó en esos mensajes entre Claudio y Roberto no era el lenguaje de 2 hombres que se admiraban el trabajo del otro. Era un lenguaje que no me voy a poner a describir aquí porque el respeto a mi hija no me lo permite. Pero era un lenguaje que lo decía todo sobre el tipo de relación que tenían y sobre para qué le servían a Roberto esas grabaciones que Claudio le mandaba. Valentina no lo confrontó esa noche que encontró los mensajes. Lo guardó. Durante semanas lo guardó mientras procesaba qué hacer. Y en esas semanas, Claudio, que tiene el instinto de los que tienen mucho que esconder, debió percibir algo diferente en ella. Algo que precipitó lo de la noche anterior. Mi primer impulso fue llamar a Roberto en ese mismo momento, agarrar el teléfono y marcarle y preguntarle cómo había podido. Fue el impulso más fuerte que sentí en toda mi vida. Más fuerte incluso que el impulso de subir a la Ciudad de México y pararme frente a Claudio Arredondo. No lo hice, no porque no quisiera, sino porque en ese momento entró en funciones algo que está más abajo de los impulsos, algo más frío y más preciso, algo que en años de trabajo aprendí a escuchar por encima del dolor. La voz que dice si actúas ahora de esa manera, lo único que logras es avisarles. Y eso no era lo que mi hija necesitaba. Lo que mi hija necesitaba era que yo pensara. Me fui a la ventana del cuarto. El centro histórico de Puebla estaba despertando afuera. Los comerciantes empezaban a abrir sus locales. Una señora barría la banqueta con una escoba de palma. Los volcanes, el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl estaban visibles en el horizonte claro de la mañana, blancos en las cimas, silenciosos como siempre. Los he visto así toda mi vida desde esta ciudad y en otro momento me hubieran dado paz. Ese día los miré y pensé, voy a necesitar ser tan firme como ustedes. Le dije a Valentina que necesitábamos documentar, que antes de cualquier confrontación, antes de cualquier denuncia, antes de decirle a nadie lo que sabíamos, teníamos que tener en orden lo que teníamos. Las marcas en su cuello necesitaban ser documentadas médicamente. Los mensajes que había visto en el teléfono de Claudio necesitaban ser descritos con la mayor precisión posible y guardados en papel, con fecha y hora y todo el detalle que su memoria pudiera rescatar. El objeto que tenía ya más importancia de la que yo le había dado al principio. Valentina abrió su bolsa y sacó algo que sostuvo en las manos un momento antes de dármelo. Era un pequeño cuaderno de espiral, de los que venden en cualquier papelería, con una portada azul desgastada. Me lo dio con la misma expresión con que los niños dan algo frágil cuando lo confían a un adulto, con la esperanza de que el adulto sepa qué hacer con ello. Lo abrí. Adentro, con la letra apretada y cuidadosa de Valentina, había fechas, había descripciones, había cosas que ella había visto, escuchado, sentido. Estaba escrito desde hacía más de un año de ir guardando ahí la evidencia de su propia vida, un año de prepararse para el momento en que necesitara ser creída.
La miré y sentí dos cosas al mismo tiempo. Un orgullo enorme, del tipo que duele porque te recuerda lo que le costó a alguien sobrevivir, y una rabia tranquila, de la clase que no quema, sino que calienta con una temperatura constante y útil. Bien, mi amor, le dije, con esto vamos a empezar. Hay algo que las mujeres que trabajan en instituciones de protección a la infancia y a la mujer repiten con frecuencia y que tardé muchos años en creer completamente. La documentación es poder. No en el sentido de que garantiza la justicia, porque el sistema tiene sus tiempos y sus imperfecciones, y eso hay que decirlo con honestidad, sino en el sentido de que cambia la posición de quien la tiene. Cuando uno entra a denunciar a una institución con fechas, con descripciones específicas, con consistencia en los detalles, con evidencia médica, la conversación es diferente a cuando uno entra solo con el dolor. Valentina lo había intuido sola. Lo había hecho sola, durante meses, sin saber si le serviría de algo. Y me lo había guardado para cuando llegara el momento. El momento había llegado. Salí del hotel a las 11 de la mañana a buscar lo que necesitábamos. Valentina se quedó en el cuarto con la instrucción de no abrir a nadie que no fuera yo. Antes de salir, le apagué el teléfono completamente, le quité la batería y le dejé el mío con el número de Lupita marcado listo por si me necesitaba. La primera parada fue la clínica. Tengo una amiga médica, la doctora Carmen Vázquez, que trabajó conmigo en el DIF durante años y que tiene su consultorio privado en la colonia Huexotitla. La llamé desde la calle y le expliqué solo lo esencial. Ella entendió de inmediato, me dijo que llegara cuando pudiera. Así funcionan las amigas que han trabajado en estas cosas, sin preguntas innecesarias. Lo segundo que hice fue llamar a Lupita. Esto fue lo más difícil de esa mañana, porque Lupita quería a su hermana y quería a Roberto, y la noticia que yo tenía no se puede dar en fragmentos. Se la di completa. Escuché su silencio al otro lado del teléfono. Luego la escuché respirar muy despacio, como lo hacen las personas cuando están tratando de no derrumbarse. Luego me dijo, con una voz que yo no le había escuchado nunca, ¿qué necesitas que haga? Eso es mi Lupita. En los momentos importantes, siempre esa pregunta. Le dije que necesitaba que no llamara a Roberto todavía, que no le dijera nada a nadie todavía, y que viniera a Puebla lo antes posible porque iba a necesitarla. Escuché cómo colgaba y cómo al segundo siguiente, presumiblemente empezaba a hacer la maleta. De regreso al hotel, caminando por las calles del centro con el sol ya alto y los colores de los azulejos poblanos brillando como si el mundo no se hubiera acabado esa madrugada, pensé en mi Aurelio, pensé en lo que le hubiera dicho si todavía estuviera, y supe exactamente qué hubiera dicho. Hubiera dicho, Cuca, tú sabes qué hacer, siempre has sabido qué hacer, hazlo. Lo primero que hice fue pedirle perdón a mi hija en silencio. Por los domingos en que acepté el estoy bien. Por los cumpleaños en que no pregunté más, por confundir su fortaleza con su bienestar. Eso no se lo dije en voz alta ese día, porque no era el momento, y además ella no me debía aceptar una disculpa todavía. Primero tenía que salvarse, eso primero. Lo segundo que hice fue volver al cuarto, tocar la puerta 2 veces, escuchar sus pasos, y cuando abrió decirle, «Vamos, hija, ya sé que sigue». La doctora Carmen nos vio esa misma tarde en su consultorio privado. Llegamos en taxi desde el hotel, Valentina con una mascada de seda que yo tenía en la bolsa enrollada alrededor del cuello para que en el taxi el chofer no preguntara nada, y yo con el cuaderno de espiral azul dentro del bolso junto a mi cartera y mi rosario. Carmen es del tipo de médicas que uno agradece en silencio toda la vida. Pequeña, con lentes gruesos y el cabello completamente blanco desde que tenía 50 años, con esa manera de moverse en el consultorio que transmite una calma que no tiene que ver con indiferencia, sino con experiencia. Ha visto muchas cosas en sus años. No se asusta, no juzga, documenta. Eso era exactamente lo que necesitábamos. Examinó a Valentina completamente, las marcas en el cuello, las lesiones en las piernas, el estado general. Fue detallada y precisa, y fue redactando mientras examinaba,
porque ese era el trato, que todo quedara registrado en el expediente médico con la terminología correcta, con las descripciones que servirían en una denuncia formal, con las fotografías clínicas que tendrían valor probatorio. Mientras Carmen trabajaba, yo estaba sentada en la silla de la sala de espera del consultorio, con el cuaderno azul sobre las rodillas y un bolígrafo en la mano, escribiendo. Escribía lo que Valentina me había contado esa mañana con la mayor precisión que mi memoria me permitía. Fechas, nombres, lugares, secuencias. Redacté 6 páginas de mi letra apretada, la misma letra que usé durante 17 años para llenar expedientes en el DIF, y las numeré, y las feché, y las firmé. Lupita llegó a Puebla esa noche. La llamé al cuaderno de espiral y a mis 6 páginas como las 2 piezas centrales de lo que teníamos. Lupita leyó sin decir nada. Al terminar puso el cuaderno sobre la mesa de mi cocina y me miró. «¿Cuándo vamos al Ministerio Público?», me preguntó. «Mañana temprano», le dije. Esa noche dormimos las 3 en mi casa, Valentina en la recámara de Lupita, que quedó aquí cuando se casó y que yo no he tocado en décadas, porque hay cosas que uno no cambia por costumbre, o por amor, o por las dos. Lupita en el sillón de la sala con una cobija de ganchillo que hice yo misma hace 25 años. Y yo en mi cama, que es la cama donde dormí con Aurelio 40 años, mirando el techo con los ojos abiertos hasta que el cielo empezó a aclarar de nuevo. No dormí, pensé. Repasé lo que sabíamos y lo que no sabíamos. Repasé los pasos del proceso que conozco desde adentro, la denuncia ante el Ministerio Público, la carpeta de investigación que se abriría, las declaraciones que tendríamos que dar, los tiempos del sistema que son lentos y que hay que tener preparación emocional para aguantar. Pensé en los recursos que íbamos a necesitar. Pensé en Roberto y sentí algo que no quiero describir porque es el tipo de dolor para el que no tengo palabras todavía. Quiero hacer una pausa aquí, porque lo que van a escuchar a continuación es el momento en que todo lo que habíamos guardado, documentado y preparado tuvo que convertirse en acción. Y antes de que lo escuchen, quiero que sepan algo que tal vez sea lo más importante que digo en toda esta historia. Cuando una situación como esta llega a una familia, el instinto es la vergüenza. El instinto es el silencio. El instinto es proteger el apellido, proteger la imagen, no sacar a la luz lo que está adentro, porque lo que está adentro avergüenza. Ese instinto mata. Ese instinto silencioso es lo que permite que estas situaciones duren años, décadas, que pasen de una generación a la siguiente. Si están escuchando esto y reconocen algo de lo que he contado en alguien que conocen o en ustedes mismos, eso que están sintiendo ahora mismo es importante. No lo dejen pasar. Síganme. Quédense conmigo hasta el final. Den el like ahora. Suscríbanse si no lo han hecho y mándenme en los comentarios dónde están escuchando esto. Porque esta historia no termina con el dolor. Termina con algo diferente. Y necesitan escuchar ese final. Llegamos al Ministerio Público a las 8 de la mañana, que es cuando abren y cuando la fila todavía no es imposible. Valentina, Lupita y yo. Valentina con el cuaderno azul. Yo con mis 6 páginas escritas a mano y con la carta de la doctora Carmen, que había preparado esa misma noche con copia de las fotografías clínicas y la descripción médica en términos que cualquier agente del Ministerio Público que se haya sentado en ese escritorio más de 3 veces sabía leer. El agente que nos tocó se llamaba Ernesto. Era un hombre de unos 45 años con cara de haber escuchado muchas cosas difíciles y con la fatiga de los que trabajan en eso dibujada alrededor de los ojos. Nos hizo pasar a los 3. Escuchó a Valentina. No la interrumpió. Cuando ella terminó, miró la documentación que pusimos sobre el escritorio, la revisó con atención y luego levantó la vista y dijo algo que me pareció importante. Esto está bien armado. 2 palabras que en ese contexto significaban que teníamos posibilidades reales. Abrió la carpeta de investigación ese mismo día. Dejó constancia de las lesiones con la documentación médica de Carmen. Tomó la declaración de Valentina de manera formal.
Tomó nota de todo lo relacionado con Roberto, que hacía que el caso tuviera una dimensión diferente y que iba a requerir coordinación con la Fiscalía de Nuevo León, dado que Roberto residía en Monterrey. Nos explicó con honestidad, y eso lo agradezco, que los tiempos del proceso penal no son rápidos, que la carpeta se abría ese día, pero que la investigación llevaría tiempo, que si el objetivo inmediato era proteger a Valentina, lo más urgente era alejarse geográficamente de Claudio y no tener contacto con él mientras el proceso avanzaba. Que si hubiera amenazas directas, se podía solicitar una medida de protección al juzgado familiar con mayor rapidez que el proceso penal. También nos explicó algo que yo ya sabía, pero que era importante escuchar en voz de la autoridad: que el material grabado sin consentimiento con fines ilícitos constituía evidencia de un delito por sí mismo, además de la violencia física, que eso ampliaba el cuadro legal. Salimos del Ministerio Público 3 horas después. Valentina caminó los primeros pasos en silencio, con la vista en el suelo, y luego se detuvo en la banqueta afuera del edificio y respiró hondo, como si fuera la primera vez que respiraba de verdad en mucho tiempo. Lupita y yo estábamos a cada lado de ella y las tres nos quedamos ahí paradas un momento, sin decir nada, con el sol de la mañana de Puebla cayendo sobre las torres de la catedral que se veían al final de la calle. Yo traía el cuaderno azul en el bolso. Pensé en ese cuaderno y en los meses que Valentina le había dedicado, en las noches en que lo había sacado a escondidas y había escrito con letra apretada las cosas que tenía que recordar, en la fe que puso en él, en que algún día serviría de algo. Sirvió. Fue la primera piedra de todo lo que construimos a partir de ese momento. Lo que vino después fue largo. El proceso penal avanzó con sus tiempos. La Fiscalía de Puebla se coordinó con la de Nuevo León. Claudio Arredondo fue notificado y contrató abogados, lo cual era previsible. Roberto fue contactado por las autoridades como parte de la investigación, lo cual fue el inicio de la conversación más difícil de mi vida. Roberto me llamó 2 días después de que las autoridades lo contactaron. No sé cómo describir esa llamada sin que el dolor de ella me desborde todavía. Lo que le dije fue poco y fue directo. Le dije que sabíamos lo que sabíamos, que teníamos lo que teníamos, que el proceso ya había comenzado y que nada de lo que él hiciera en ese momento podía detenerlo, y que lo que hiciera desde ese punto en adelante dependía de él, pero que sus hijos iban a crecer con la imagen de lo que su padre había decidido ser o había decidido cambiar a ser, y que eso también era una elección. Colgué. Y luego me senté en esta misma cocina, en esta silla, frente a esta mesa, y lloré durante 1 hora seguida, sin parar, sin hablar, llorando a mi hijo, que sigue siendo mi hijo, aunque lo que hizo sea algo que no tengo palabras para nombrarlo, llorando por Valentina, llorando por los años perdidos, llorando por Aurelio que no estaba para cargar esto conmigo. Luego me sequé la cara, me lavé las manos, me hice un café y seguí. Lo que pasó en los meses siguientes fue un proceso que todavía no ha terminado completamente, porque el sistema judicial tiene sus tiempos y hay que respetarlos aunque duelan. Pero puedo decirles que Claudio Arredondo tiene una carpeta de investigación abierta en su nombre en la Fiscalía del Estado de Puebla y en la Ciudad de México, que las evidencias fueron documentadas y están en manos de las autoridades, que Valentina está en Puebla, en su ciudad, en su familia, en proceso de reconstrucción, y que esa reconstrucción es lenta y no es lineal, y tiene días difíciles, pero está ocurriendo. Roberto está en Monterrey. El proceso legal que le corresponde está en curso. No hablaré más de él, porque es un dolor que todavía estoy aprendiendo a cargar, y porque sus hijos no necesitan que su historia sea contada antes de que ellos puedan entenderla. Lo que sí puedo decirles es que Valentina está viva, que está aquí, que hace 2 semanas vino a esta cocina y nos comimos juntas un caldo de habas con chile chipotle sentadas en estas mismas sillas. Y ella me contó algo que le había pasado en la terapia que está tomando que la hizo reír, y yo la escuché reír, de verdad reír, y sentí algo que no había sentido en meses. El cuaderno azul está en un cajón de esta cocina. No lo he tirado. No lo voy a tirar nunca.
Hay cosas que uno guarda no porque quiera recordar el dolor, sino porque quiere recordar la valentía. Han pasado 8 meses desde aquella madrugada en el Hotel Lerma. Valentina vive en Puebla ahora, en un departamento pequeño en la colonia Reforma que encontramos juntas, a 20 minutos a pie de mi casa. Va a terapia 2 veces por semana con una psicóloga especialista en trauma que le recomendó Carmen. Hay días difíciles. Hay noches en que me llama a las 2 de la mañana y no necesita decir nada, solo sabe que yo contesto. Hay mañanas en que viene aquí y desayunamos juntas en silencio, y el silencio es bueno, no el silencio cargado de antes, sino el silencio de 2 personas que se conocen tanto que no necesitan llenarlo todo el tiempo. La semana pasada salió a caminar sola por el centro, sin llamarme antes para decirme que iba, sin mandarme mensaje cuando llegó. Cuando me lo contó esa tarde, dicho así de simple, como si no fuera nada, yo entendí que era todo. Esa es la sanación. No llega de golpe. Llega en esos gestos pequeños que a otros les parecen insignificantes y que para quien los hace son el mundo entero. Mi nieta Sofía, que tiene 16 años, sabe algo de lo que pasó. No todo, porque no es el momento todavía y porque hay cosas que se le cuentan a los hijos cuando están listos para cargarlas y no antes. Pero sabe que su madre estuvo en una situación difícil, que escapó y que está reconstruyéndose. Y la ha visto hacerlo. Eso también es algo que Sofía va a cargar toda la vida, haber visto a su madre elegirse. Lupita ha sido el pilar de todo esto. Ha llevado a Valentina a citas. Ha venido a dormir aquí cuando yo he estado cansada para que no estuviera sola en las noches difíciles. Ha cocinado, ha escuchado, ha llorado con nosotras y ha hecho las llamadas que yo no tenía fuerzas para hacer. Los hermanos buenos son los que aparecen cuando la cosa es de verdad difícil y no cuando es fácil. Lupita apareció. De Roberto no voy a hablar hoy más de lo que ya hablé. Solo digo esto. Es mi hijo y siempre lo será. Y lo que hizo es algo que no puedo perdonar todavía y tal vez no pueda perdonar nunca. Esas 2 cosas coexisten en mí, sin resolverse. No creo que tengan que resolverse para que yo pueda seguir viviendo. Creo que hay dolores que no se resuelven sino que se aprende a cargar de otra manera, con menos peso en el centro y más distribuido en los bordes, de tal manera que siga siendo real, pero que no impida caminar. El proceso legal sigue su curso. No prometo justicia rápida porque sería mentirles, y esta abuela ya tiene suficiente vida encima como para saber que mentir no ayuda a nadie. Lo que sí les puedo decir es que hay una carpeta de investigación abierta, que hay pruebas documentadas, que hay personas trabajando en ello, y que Valentina está siendo acompañada en ese proceso por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia que existe en el Estado. Eso es real, eso está ocurriendo. Quisiera pausar aquí antes del final para decirles algo que cargo desde hace meses y que necesita salir. ¿Desde dónde están escuchando esto? ¿Qué hora es allá? Si están solos o acompañados. Pónganlo en los comentarios, porque lo que estoy a punto de decirles es para ustedes, para cada uno de ustedes que llegaron hasta acá, y quiero saber que están ahí. Den el like si todavía no lo han dado. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Y si conocen a alguien que debería escuchar esto, compártanlo ahora. Una historia como esta puede llegar a los oídos correctos en el momento que más se necesita. Y ahora escúchenme bien, porque lo que sigue es lo más importante que voy a decir en toda esta historia. Quiero hablarles de las señales, no para asustarlos, sino para que, si alguna vez las ven, sepan nombrarlas. Una persona que está siendo controlada en una relación no lleva un letrero. Al contrario, aprende a parecer bien. Aprende a dar respuestas que cierran las conversaciones antes de que se pongan incómodas. Aprende a sonreír con el tiempo exacto para que nadie haga más preguntas. Pero hay cosas que no se aprenden a esconder completamente, porque el cuerpo sabe lo que la mente intenta guardar. Cuando una persona cambia de manera que no puedes explicar por su situación de vida, cuando de repente está más callada, más pequeña, más cuidadosa con las palabras, más atenta a lo que otros quieren antes de decir lo que quiere ella, eso
es una señal. No una confirmación de nada, pero sí una señal de que vale la pena preguntar de verdad y no aceptar el primer estoy bien que te dan. Cuando alguien deja de ver a sus amigos, deja de venir a las reuniones de familia, deja de hacer las cosas que antes hacía, y las razones siempre son razonables, pero se acumulan y se acumulan. Eso es una señal. El aislamiento no llega con anuncio. Llega como una serie de pequeñas ausencias que parecen normales una por una. Cuando una persona que quieres habla de su pareja de una manera que pone a la pareja siempre en el centro, cuando sus propias necesidades y sus propios deseos siempre son secundarios, cuando parece que vive en función de no decepcionar a alguien más, eso es una señal. No es amor maduro, es miedo. Y cuando un niño o una niña deja de dormir bien, deja de comer bien, deja de reír con la misma facilidad de antes, empieza a sobresaltarse ante cosas pequeñas, empieza a portarse diferente alrededor de una persona específica, aunque esa persona se porte bien delante de todos, cuando te pide que no lo dejes solo o sola con alguien sin poder explicarte por qué, cuando dice cosas que no corresponden a su edad como si repitiera frases que no inventó, eso no se ignora, eso se atiende, eso se cree. Los niños no tienen el lenguaje del abuso, tienen el lenguaje del comportamiento. Lo que no pueden decir con palabras, lo dicen con el cuerpo, con el sueño, con los dibujos, con la manera en que se aferra a quienes los quieren o en que de repente los rechaza, porque rechazar a quien se quiere a veces es la única manera de sobrevivir cuando el amor ha sido confundido con el peligro. Si ven eso en un niño o una niña que tienen cerca, actúen. No esperen a estar seguros al 100% porque esa certeza muchas veces no llega antes de que sea demasiado tarde. Actúen con lo que tienen. El DIF municipal está en todos los municipios del país y recibe reportes de preocupaciones sobre menores. No necesitan tener pruebas perfectas, necesitan tener una preocupación fundada. Con eso es suficiente para empezar. También pueden acercarse al Ministerio Público o a la Fiscalía de su estado, y en muchos estados existe una fiscalía especializada en delitos contra la familia o contra menores, que está específicamente formada para estos casos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea de atención al número 800-715-2000. Ese número existe. Pueden marcarlo. Pueden pedir orientación sin dar su nombre si lo prefieren. Pero no se queden callados. A las abuelas que tienen una corazonada, que sienten que algo no está bien con su nieto o su nieta, aunque no puedan explicarlo claramente, confíen en eso. No dejen que nadie les diga que exageran. No dejen que la edad se use en su contra como argumento para ignorarlas. Han visto suficiente vida como para reconocer cuando algo no encaja. Esa incomodidad que sienten tiene nombre y se llama experiencia. Y tiene valor. El valor de haber estado en el mundo el tiempo suficiente para ver los patrones que otros no ven todavía. A quienes están en una relación que les duele y que han aprendido a decir, estoy bien, porque decir otra cosa tiene consecuencias. Se les cree. Lo que están viviendo es real, aunque alguien les haya dicho que exageran. Lo que están sintiendo es válido, aunque alguien les haya convencido de que son demasiado sensibles. No están solos ni solas. Hay personas formadas para escucharlos. Hay instituciones que existen para ayudarlos. Y hay salida, no fácil, no rápida, no sin costo. Pero hay salida. A los padres y madres que tal vez están escuchando esto y que sienten que algo no cuadra en la relación de alguien que quieren, pero no saben cómo preguntar. Pregunten. De verdad. Con tiempo. Con paciencia. Sin prisas. Sin aceptar el primer estoy bien. Pueden decirle a quien quieren, oye, no te estoy preguntando para juzgarte. Te estoy preguntando porque te veo y me importas, y si hay algo que estás cargando solo o sola, yo estoy aquí. Eso a veces es suficiente para que alguien que lleva meses buscando la oportunidad correcta finalmente hable. Yo perdí años por no preguntar de esa manera. No me estoy castigando por eso, porque castigarse no devuelve el tiempo. Pero sí lo digo para que quien me escucha no tenga que aprenderlo de la misma manera que lo aprendí yo.
El cuaderno azul sigue en el cajón de mi cocina. Cuando tengo una mañana difícil, cuando pienso en Valentina en aquella habitación de hotel temblando, cuando pienso en los años que perdimos, a veces abro el cajón y lo saco y lo tengo en las manos un momento. No lo abro, solo lo sostengo. Y pienso en la valentía que cuesta escribir la verdad cuando nadie te está escuchando. Escribirla de todas maneras, con letra apretada, en las noches, porque algo dentro de uno sabe que algún día ese papel importará. Lo importó. Lo importa. Esta mañana, Valentina me llamó antes de que yo me levantara. Sigue sin ser de la madrugada. Era pasadas las 7:30, y me llamó para decirme que había dormido toda la noche. Toda la noche, me dijo, y había algo en esa simplicidad que me llenó el pecho de algo que no sé nombrarlo exactamente. No es exactamente alegría. Es más parecido a la sensación de cuando un hueso que se rompió empieza a soldar. No sin marca, no como si nunca hubiera pasado nada, pero sólido de nuevo, capaz de sostener peso de nuevo. Eso es lo que hay para el final de esta historia. No la justicia perfecta, no el dolor que desapareció, no el tiempo que se recuperó. Hay una mujer de 43 años que durmió toda la noche. Hay un cuaderno azul en un cajón que importó. Hay una madre de 71 años que se prometió a sí misma que no iba a mirar hacia otro lado y que cumplió esa promesa aunque le costara lo que le costó. Hay una familia herida que está aprendiendo a ser de otra manera. Y hay ustedes, que llegaron hasta acá, que escucharon todo esto, que no apagaron cuando se puso difícil. Si llegaron hasta el final de esta historia, quiero pedirles una última cosa. Dejen un comentario con la palabra valiente. Solo esa palabra. Las personas que de verdad escucharon van a entender por qué esa es la palabra. Y al dejarla me estarán diciendo que estuvieron aquí, que escucharon, que algo de lo que les conté se quedó con ustedes. Eso para esta viejita vale más de lo que se imaginan. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, de lunes a domingo, sin falta, porque tengo muchas más cosas que contar y porque cada historia lleva consigo algo verdadero, una señal que ahora reconocen, un recurso que ahora conocen, una comprensión que pueden llevarle a alguien que la necesite. Den el like si esta historia les llegó. Compártanla con alguien que puedan necesitar escucharla. No mañana, ahora. Porque una historia como esta puede llegar a los oídos correctos en el momento exacto que los cambia todo. Dígame desde dónde están, qué ciudad, qué estado, si están solos o acompañados con esta historia esta noche. Los leo todos, siempre los leo. De todo el corazón de esta abuela al suyo, muchas gracias. Cuídense mucho por allá. Cuiden a sus niños, cuiden a sus mujeres, cuiden a las personas que aman. Y si tienen un corazonada de que algo no está bien, créanla. Actúen. No esperen a estar completamente seguros. Actúen con lo que tienen. Eso siempre es suficiente para empezar.